Bien, entonces en esta sesión de clase vamos a revisar los proyectos STEAM. Entonces, en este caso tenemos una aplicación de las leyes de Newton con tensiones, fricciones y aceleraciones. Bien, bueno, STEAM viene, es una abreviatura de Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Entonces, en este caso, obviamente, este es un proyecto de física computacional, entonces cae en el área de ciencia y de matemáticas. Bien, entonces aquí lo que nos dan es, dice, sobre un plano inclinado, como se indica en la figura 1.1, se encuentra un bloque de masa, la masa de A es 0.7 kilogramos, izquierda, y un bloque de masa B, 1.2, quintales, todo esto está en quintales, derecha. Si el coeficiente único de rozamiento entre cada bloque y el plano es 0.25, determina los valores de la tensión de la cuerda y de la aceleración. Entonces, los datos serían, como ustedes ven aquí, la masa de A 0.7 quintales, la masa de B 1.2 quintales, la gravedad 9.8 metros sobre segundo, el ángulo alfa 25, beta 55 grados y la constante mu, que es tanto para el bloque A como B, es 0.25. Bien, como fórmulas tenemos de las ecuaciones de la dinámica de un bloque y las fuerzas en un plano, tenemos que el peso es igual a masa por la gravedad. La fricción es mu por la normal. La sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Las componentes del peso. La componente del peso en X es peso por el seno del ángulo teta. Y la componente en P de Y es igual al peso por el coseno del ángulo θ. Bien, luego en el desarrollo hacemos, esto es lo que les toca hacer a todos, ¿sí? En los proyectos. Es decir, colocar los datos del problema, las fórmulas, el desarrollo. Y en este caso vamos a hacer la conversión de masas de quintales a kilogramos. Entonces aquí un quintal obviamente es igual a 100 libras y un kilo es igual a 2.2 libras. Entonces ya queda todo aquí en kilogramos. Bien, aquí analizando obviamente los valores de las masas de los dos bloques A y B, se cumple que la masa de B es mayor que la masa de A. Por lo tanto, el sistema se mueve de izquierda a derecha, entonces va de izquierda a derecha, bajo una misma aceleración, donde la aceleración de A es igual a la aceleración de B y es igual a la aceleración del sistema. Y bajo una misma tensión, donde la tensión de A es igual a la tensión de B y es igual a la tensión. Bien, entonces aquí tenemos el diagrama de cuerpo libres, entonces viendo que el sistema se mueve de izquierda a derecha, entonces así es como está el movimiento. Entonces tenemos aquí la tensión del sistema y la aceleración, que es lo que nos toca calcular. Y entonces comencemos con los cálculos de los pesos de los bloques A y B. Primero, el peso de A es igual a la masa de A por la gravedad. Entonces nos da aquí ya en newtons. Y el peso de B es la masa de B por la gravedad. Entonces ya tenemos el peso en newtons. Luego tenemos estos dos ángulos. Obviamente aquí no. El ángulo de 25 se repite acá y el ángulo de 55 se repite acá. Luego se calcula el valor de las componentes X y Y del peso de A del bloque en función del ángulo alfa. En este caso, el ángulo alfa vale 25 grados. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos queda? Que el peso de AX es igual al peso de A por el seno de alfa. Sí, normalmente, obviamente, es por el coseno, pero aquí en este caso, el ángulo está, bueno, aquí estamos en peso de A. ¿Sí? El cateto adyacente, en este caso, que aquí se forma un triángulo rectángulo, es el peso de AY, entonces este es por el coseno de 25. Y el cateto opuesto es el peso de AX, entonces sería por el seno de 25. Entonces, el peso, la componente del peso de A en X es el peso de A por el seno de alfa. Y la componente en Y es el peso de A por el coseno de alfa. Entonces aquí reemplazamos el valor del peso, del coseno y del seno, y tenemos ya las componentes en X y en Y. Lo mismo hacemos con B. Nuevamente aquí en este gráfico vemos que el cateto adyacente es la componente en X del peso de B. Entonces sería esta componente sería al peso por el coseno de 55. Perdón,
Ahora déjenme ver, aquí estoy bien mal. Esta sería la componente. Perdón, aquí me equivoqué. Esta es la componente en Y y esta es la componente en X. Así es como acá. Aquí tengo un pequeño error. Entonces, esta es la componente en Y, entonces sería por el coseno de 55. Y la componente en X por el seno de 55, porque es el cateto opuesto. Entonces, lo mismo hacemos acá. La componente en X del peso es el peso por el seno del ángulo beta. La componente en Y del peso de B es el peso de B por el coseno. Entonces, ya tenemos las componentes. Luego vamos a calcular la normal y la fuerza de fricción, primero del bloque A. Entonces aquí hacemos sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces aquí sería la normal de A menos el peso en Y de A es igual a 0. Entonces aquí tenemos que la normal es igual al peso, a la componente en Y del peso de A. Entonces sería igual a esto de acá, que ya está calculado previamente, a este valor de acá. Bien, luego la fricción es μ por la normal, entonces vamos a calcular la fricción del bloque de A. Pues μ por la normal de A, entonces tenemos ya este valor. Luego vamos a calcular el valor de la normal y de la fuerza de la fricción para el bloque B. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, normal de B menos el peso de la componente en Y es igual a 0. Entonces, aquí nuevamente la normal de B es igual al peso, a la componente en Y del peso de B. Entonces, reemplazamos este valor. Esto nos sirve para calcular luego la fricción del bloque de A, μ, que es μ por la normal de B. Bien, ahora vienen los cálculos de la tensión. Entonces, para eso utilizamos la siguiente ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en la X es igual a masa de A por la aceleración. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Ya, la tensión, aquí vamos a verla gráficamente, ¿no? Tenemos que ver hacia dónde es el movimiento. Como el movimiento está de izquierda a derecha, entonces la tensión es positiva, que sería la tensión menos el peso de AX y menos la fricción de A. Y eso es igual a masa por aceleración. Entonces, efectivamente, la tensión menos el peso de AX menos la fricción de A es igual a la masa de A por aceleración. Entonces, aquí reemplazamos los valores y obviamente queda como incógnita la tensión y la aceleración. Lo mismo hacemos con el segundo bloque. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa de B por la aceleración. Vamos a ver al otro lado. Ya como el movimiento está hacia de izquierda a derecha, entonces aquí en este caso, la componente en Y, aquí está mal, es la componente, vamos a ver aquí. Ah, no, aquí está bien, sería la componente de X, sino que aquí este ángulo de 55 es el de acá adentro, aquí me equivoqué, es este de acá, claro, sí, es este de acá. Listo. Entonces aquí sería la componente en X del peso de B menos la tensión y menos la fuerza de fricción de B es igual a masa por aceleración. Entonces ahí tenemos la componente en X del peso de B menos la tensión menos la fricción es igual, la fricción de B es igual a la masa de B por aceleración. Reemplazamos valores, igual nos queda tensión y aceleración. Obviamente aquí hacemos un sistema de ecuaciones entre la ecuación 20 y la ecuación 22. Si podemos igualar, obviamente, estas dos tensiones. Entonces igualamos las dos tensiones y calculamos la aceleración del sistema. Si ya tenemos la aceleración, luego calculamos la tensión en cualquiera de las dos ecuaciones. Podemos reemplazar, sea en la ecuación 20 o en la 22. Ya tenemos la tensión. Ya, ahora, esto se conoce, bueno, esto así, la solución como está es una solución obviamente numérica sin literales. Entonces la siguiente parte es la generalización. ¿En qué consiste esto? Esto es lo que se va a poder automatizar. Es decir, aquí todo vamos a trabajar con literales.
O sea, la masa de A, la masa de B, obviamente son valores que se van a leer en el programa. El valor de mu también, ¿sí? Y lo demás se va a calcular, la tensión y la aceleración. Entonces, el ángulo alfa y beta ahora ya son igual, estos son valores que vamos a leer. Pero en este caso lo vamos a trabajar con literales. ¿Sí? Todo con literales. Ya, entonces estos son nuestros datos. Las fórmulas las que vimos hace un momento, pero ahora vamos a trabajar todo con literales. Entonces el peso de A es masa de A por gravedad, el peso de B es masa de B por gravedad, todo queda con literales. La componente del peso de X del peso de A es peso de A por el seno de alfa. La componente en Y del peso de A es igual al peso de A por el coseno de alfa. Lo mismo sucede con la componente en X de B y la componente en Y del peso de B. Luego el cálculo de la fricción y de la normal, entonces aquí sumatoria de fuerzas en AY. La normal de A menos el peso de AY, igual a 0, la normal de A es igual al peso de AY. La fricción de A es igual a μ por la normal de A. Todo queda con literales. Lo mismo hacemos con la normal y la fricción del bloque B. Su sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. La normal de B menos el peso de Y, de la componente en Y, es igual a 0. La normal de B es igual a la componente en Y del peso de B. La fricción del bloque de B es igual a μ por la normal de B. Luego tenemos el cálculo de la tensión. Son las mismas fórmulas. Aquí en X es igual a masa de A por aceleración, tensión menos la componente en A del peso de A menos la fricción de A es igual a masa de A por aceleración. De aquí despejamos la tensión, nos queda masa de A por A más la componente en AX del peso más la fricción del peso de A. Lo mismo hacemos con la tensión del bloque B. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La componente del peso en X menos la tensión menos la fricción del bloque B es igual a masa de B por aceleración. De aquí despejamos el peso e igualamos estas dos ecuaciones. Esta, la 18 con la 20. Entonces, ¿para qué? Para despejar la aceleración. Entonces aquí resolvemos este sistema. ¿Sí? Por ejemplo, aquí todo agrupamos a un lado. Todo lo que es aceleración pasa al lado izquierdo y todos los otros términos pasan al lado derecho. Entonces aquí la aceleración ha sido igual a la componente en X del peso de B menos la componente en X del peso de A menos la fricción del bloque de B menos la fricción del bloque de A sobre masa de A más masa de B. Si ya tenemos la aceleración, reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones de la tensión y nos queda la tensión en función ya de la aceleración. Como ustedes ven aquí. Ya, esto es lo que nos va a servir para poder, ¿qué? Luego automatizar. Entonces ahí viene el caso de estudio. Entonces, en este caso es el mismo problema que tenemos, escribir un programa que permita automatizar un problema de dinámica y leyes de Newton, donde sobre un plano inclinado, como se indica en la figura 1.1.3, se encuentra un bloque de masa A y un bloque de masa B, dados en kilogramos. Si el coeficiente único de rozamiento entre cada bloque y el plano es μ, determina los valores de la tensión y de la aceleración. Entonces, obviamente aquí como análisis vamos a ver que las constantes son pi y la gravedad, las entradas, la masa de A, la masa de B, el ángulo alfa, el ángulo beta y el coeficiente de rozamiento μ. Como salidas vamos obviamente a calcular el peso de A, el peso de B, la normal de A, la normal de B, la fricción de A, la fricción de B, la tensión y la aceleración. Auxiliares obviamente las componentes en X y Y, las componentes vectoriales del peso. Fórmulas relevantes, entonces aquí tenemos el valor de X para conversión de grados a radianes, la fórmula del peso, las fórmulas de las componentes en X y Y, la fricción que es μ por la normal, la aceleración y la tensión que viene de dado. ¿De dónde sale esto? Esto sale de la generalización, es decir, de estas fórmulas de acá. Entonces aquí está la aceleración y aquí está la tensión. Sí, aquí está la tensión, que es la masa de A por la aceleración más la componente en X del peso de A más la fricción del peso del bloque de A.
Entonces, esto es lo que vamos a tener acá. La aceleración y la tensión. Lo demás, obviamente, son fórmulas conocidas. Esto es lo que se desconoce, entonces, esto es lo que se calcula mediante la generalización. Sí, trabajando todo con literales, mediante esta generalización. ¿Ya? Bien, y de ahí sí, vamos con el diagrama de entradas y salidas. Aquí están igual las auxiliares, las entradas, las salidas. El algoritmo, obviamente, en pseudocódigo, lo que toca hacer, las lecturas de datos, conversiones, cálculos. Y de ahí sí, nuestro programa en Java. Entonces aquí, desde este programa de aquí, tenemos dos bloques, fuerzas Newton. Entonces aquí, como ustedes ven, tenemos como constante la gravedad, como entradas la masa de A, la masa de B, el ángulo alfa, beta y nu. Como salidas, los cálculos de el peso de A, las componentes en X y Y del peso de A, el peso de B, las componentes en X y Y del peso de B, la normal de A, la normal de B, la fricción de A, la fricción de B, la tensión y la aceleración. En el constructor de la clase inicializamos todos los datos miembros con 0. Por aquí imprimimos un mensaje de información. En la lectura de datos, bueno, esto vamos a ver con el programa. Entonces, aquí en el programa creamos un objeto de tipo 2 bloques. Con el objeto llamamos primero a imprimir mensaje información. Entonces, se imprime aplicación de dinámica con leyes de Newton, con 2 intros. Luego este objeto se llama leer datos. Entonces, con el objeto escaneo leemos la masa del bloque de A en kilogramos, la masa del bloque de B en kilogramos, el ángulo alfa en grados, el ángulo beta en grados, el coeficiente de rozamiento mu, que es adimensional, leemos también aquí. Luego de eso, el objeto se llama convertir de grados a radianes. Entonces aquí convertimos los dos ángulos, alfa y beta, de grados a radianes, como ustedes ven, multiplicando por pi dividido para 180, a cada ángulo. Luego de eso calculamos los pesos. Ya, esto viene obviamente de la fórmula de generalización, es decir, lo que está acá. Entonces, aquí en la generalización tenemos que el peso de A es igual a masa de A por gravedad. Entonces, es lo que se programa aquí. Peso de A es masa de A por gravedad. Luego, el peso de B es masa de B por gravedad. Entonces, el peso de B es masa de B por gravedad. Luego, calculamos las componentes de los pesos. Y entonces aquí utilizamos estas fórmulas de aquí. La componente en X del peso de A es el peso de A por el seno de alfa. Y la componente Y es el peso de A por el coseno de alfa. Eso se programa aquí. La componente en X del peso de A es el peso de A por el seno de alfa y la componente en Y es el peso de A por el coseno de alfa. De manera similar para las componentes en X y Y del peso de B. Entonces, el peso de B por el seno de beta, ahora cambia el ángulo, es beta, es la componente en X. Y la componente en Y es el peso de B por el coseno de B. Es lo que tenemos aquí. La componente en X del peso de B es el peso de B por el seno de beta. Y la componente en Y es el peso de B por el coseno de beta. Bien, luego de eso, pasemos acá. Bueno, aquí tengo dos veces esto de aquí, se me dio dos veces el cálculo de las componentes de los pesos. Bien, luego de eso, calculamos las fuerzas normales y las de rozamiento. Ya, entonces aquí, venimos acá. La normal de A es igual al peso de Y. La normal de A es igual al peso de Y, la componente en Y del peso del bloque A. La fuerza de fricción en A es igual a μ por la normal de A. Entonces igual está aquí. La fricción de A es igual a μ por la normal de A. Lo mismo hacemos para la normal y la fricción para el bloque B. La normal de B es igual al peso, a la componente en Y del peso de B. Entonces, la normal de B es igual a la componente en Y del peso de B. Y la fricción de B es igual a μ por la normal de B. La fricción de B es igual a μ por la normal de B. O sea, tal como está en las fórmulas de generalización. Y luego de eso vamos a imprimir datos.
Y aquí imprimir datos, imprimimos la primera parte de los cálculos matemáticos, es decir, imprimimos el peso de A, luego el peso de B, ya está calculado, las normales de A, la normal de B, la fricción de A y la fricción de B. Luego vamos a calcular la aceleración y la tensión. Entonces nuevamente utilizamos las fórmulas de generalización. Entonces aquí resolvemos obviamente, vamos a igualar la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, tanto con el bloque A como con el bloque B. De aquí obviamente despejamos, igualamos las tensiones de las dos ecuaciones y obtenemos la aceleración. Esta es la fórmula que se va a automatizar, la aceleración y la tensión, que es igual a la masa de A por la aceleración, más la componente en X del peso de A, más la fricción del bloque de A. Y es lo que vamos a tener aquí. Ahora, aquí hay una pequeña condición. En caso de la aceleración, el denominador tenemos que validar que sea diferente de cero, porque aquí tenemos que ver, aquí, ¿qué pasa si la masa de A más la masa de B es igual a cero? Se forma una indeterminación, ¿sí? Entonces, no hay división. División para cero no existe. Entonces, se forma una indeterminación. Entonces, eso es lo que hay que controlar, que la masa de A, si la masa de A más la masa de B es diferente de cero, entonces podemos calcular la aceleración, que está dada por esta fórmula de aquí, que es la componente en X de B, ustedes ven aquí, menos la componente en X de A, menos la fricción de B, menos la fricción de A dividido para la masa de A más la masa de B. Son las fórmulas de generalización, como ustedes ven. Luego calculamos la tensión, masa de A por aceleración más la componente en X de A, más la fuerza de fricción en A, que es esta de aquí. Pues con estas dos fórmulas calculamos la aceleración y la tensión. Y aquí directamente imprimimos la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado y la tensión en newtons. Ahora, ¿qué pasa? Caso contrario, ¿qué pasa cuando esta sumatoria de masas es igual a cero? Obviamente, error en el ingreso de los valores de las masas, porque algo pasó, algo estuvo mal. Entonces, esto hay que validar. Y eso es todo el programa. Sí, eso es todo el programa. Como ustedes ven, no se utilizó en sí bucles, son solamente fórmulas matemáticas, entonces son estructuras secuenciales con IPS, obviamente para validar los datos, ¿no? En este caso, la suma de las masas. ¿Ya? Entonces, esto se conoce como física computacional. ¿Por qué? Porque de una generalización, ¿sí? Bueno, a partir de una solución numérica, con valores numéricos, ¿sí? Como ustedes ven aquí, con valores numéricos, llegamos a trabajar todo con literales. ¿Qué es lo que nos permiten los literales? Dejar todo expresado, ¿sí?, en función de valores únicos o literales que se conocen, ¿sí?, que ya se pueden reemplazar por valores numéricos en un programa, ¿sí?, en la lectura de datos. Y obviamente todas las fórmulas se van a automatizar dentro del proceso, ¿sí?, de un programa como tal. Entonces, como ustedes ven, todo lo que está aquí se automatiza. Los pesos, las componentes, las normales, las fricciones, el cálculo de la tensión, el cálculo de la aceleración, ¿sí? Pues eso es lo que está dentro de este caso de estudio. Obviamente aquí de las fórmulas de generalización, esas son las que se utilizan en el caso de estudio, directamente. Para cada problema, obviamente, es una generalización, ¿sí? O sea, para cada problema de física hay que generar generalizaciones. Algunas se pueden reutilizar, otras no. Son cálculos únicos. Ya, entonces aquí tienen la salida, miren, con estos valores, ¿no? En kilogramos, miren, la masa de A, la masa de B. Aquí probamos con 25 y 55 grados. Y ni un 0,25 nos debe salir justamente los mismos valores que salieron en la solución numérica, con valores numéricos. ¿Sí? Entonces ahí pueden comprobar que todo está bien. La aceleración, la tensión, ¿sí?, los pesos, las normales, los rozamientos y todo eso. Bien, entonces en función de esto, obviamente, cada grupo le toca resolver un proyecto.
Ya, entonces, bueno, verán, los informes van a quedar para la próxima semana. Eso todavía tienen una semana más para acabar los informes. Los programas, obviamente, voy a revisar el día domingo en la mañana, ¿no? Ya para darles notas de todo lo que son proyectos y poder pasar notas al sistema. Entonces aquí miren, tenemos el proyecto, este de aquí, STEM 2, si no me equivoco, le tocó al grupo 1. Es parecido al que les presenté la solución. Aquí en cambio se tienen tres bloques. Aquí está el problema, les toca obviamente hacer la solución numérica con valores numéricos y luego con literales. ¿Para qué? Para llegar a fórmulas de generalización. Y de ahí desarrollan el caso de estudio, ¿sí? Con la fase de análisis, diseño, implementación y pruebas, ¿sí? Pues todo eso. Ya, entonces, ese es para el grupo 2. Bien, vamos ahora, perdón, para el grupo 1. Para el grupo 2, de Ibetsi, Kaisi y compañía, está el proyecto 6. Entonces, revisemos acá. Nos vamos al proyecto 6. Ya, estas son aplicaciones de vectores y fuerzas en el plano. Entonces, aquí les dan el caso de este lanchón. Este es un ejercicio de Dee Johnston. ¿Sí? Está resuelto. La solución numérica, no la generalización. Entonces, esta la pueden encontrar, la solución numérica, sí, con valores numéricos en Dee Johnston. La generalización es obviamente la que les toca calcular. Entonces, miren, todo queda aquí en funciones en función del ángulo alfa, teta, beta, ¿sí? Fin, todos los valores que ustedes encuentren, ¿sí? De hecho. Ya, hice una preconsulta. En el proyecto número 6, ya supongamos que sacamos ya los valores que nos piden en la generalización y abajo solo se reemplazan las fórmulas y ya básicamente sería solo eso, ¿verdad? Exacto, así como vimos, les indiqué el de los bloques. Ajá, O sea, entonces primero verás, solo... resuelves este problema de física. Ajá, Ya con valores numéricos, aquí con sí. 5000 libras, todo eso. El gráfico va a ser similar a este, pero ya tienes valores numéricos, ¿ya? Entonces ahí te va a salir Sí, un valor. sí, según lo que investigué, solo había que aplicar como que ley de Sena y de reemplazar los datos. Exactamente. Entonces acá, mira, en la generalización todo dejas en función, mira, de teta, del ángulo teta, de alfa, la tensión, mira, la resultante, la tensión 1, la tensión 2, ¿sí ves? Entonces aquí ya resuelves todo con vectores, pero con fórmulas, con literales, con valores literales. Ya, ya, Obtienes, Insi, al gracias. obtener ya las fórmulas, ya obtienes las fórmulas, puedes ya aplicar el caso de estudio y obviamente meter dentro de un programa valores. Por ejemplo, estos de aquí, los mismos que te dan aquí, es más. Puedes probar esto. La fuerza resultante 5000 libras. El ángulo alfa 45, el ángulo teta 30 grados. ¿Me entiendes? Pero ya teniendo las generalizaciones. ¿Ya? Ya, Y ya, teniendo el Insi, programa. gracias. Así es esto. Ya, entonces este es para el grupo número 2. Ya, para el grupo número 3 está el proyecto 7. Ya, este es en cambio aplicación de lanzamiento de dos proyectiles con una trayectoria parabólica. Ya, este es del libro de Miguel Tasiguano de la Politécnica Nacional. Sí, bueno, fue mi profesora allá en la Poli. Ya, por si acaso, pueden encontrar también, está resuelto, el ejercicio está resuelto. Ustedes van y buscan ejercicios resueltos, ¿no? De este libro, de la física de búho, mejor conocida. Les voy a mostrar aquí, vamos a ver aquí. Física búho, más EPN, más PDF. Ya, entonces aquí en la academia. Y aquí miren, tienen el solucionario de la física de búho. Y aquí tienen el libro de la física de búho. Y aquí está solucionario. ¿Ya? Igual aquí pueden poner solucionario de la física de búho. Pues ahí busquen, ¿no? Listo. Pues ahí tienen el solucionario. ¿Ya? Entonces, mira, aquí está aquí está estos ejercicios que les estoy enviando de la física del búho, está aquí resueltos. Entonces, les mando el enlace, donde se pueden descargar de academia.
y el solucionario de la física de Boole. Ya, o sea, es más, vamos a buscarle justamente estos de aquí. Pero aquí está una parte nomás. Sí, hay que buscar el solucionario completo. Aquí tiene que estar también la parte de vectores. Bueno, eso ya le buscan ustedes entonces, ¿sí? Pero es de la física de Boole. Bien, entonces este ejercicio les toca automatizar. Entonces aquí obviamente al inicio tienen valores, ¿no? Los dos ángulos de lanzamiento, 60 grados, del 45 grados, la distancia entre los dos proyectiles, 200 metros, el tiempo que se demora cada uno, desde el punto C al punto D en llegar, y desde el punto C al punto E en llegar, cada proyectil está dado aquí. Entonces, en función de eso, ustedes aplican sus fórmulas de generalización. Entonces, aquí como datos tienen que el tiempo de CD es del tiempo 1, el tiempo de C es del tiempo 2, ED es la distancia D, el ángulo teta de A es alfa, y el ángulo de teta de B es beta. Las fórmulas, obviamente, aquí esto es un movimiento combinado, ¿no? Movimiento horizontal y movimiento vertical. ¿Sí? En caso del movimiento horizontal, la velocidad es constante y la aceleración es cero. Entonces, estas fórmulas de aquí. En caso del movimiento vertical, la aceleración es la gravedad, y obviamente hay que usar el valor de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Utilizan esta ecuación de aquí. Las componentes de la velocidad, el tiempo de vuelo, distancia y altura máxima también les doy. Y lo demás ustedes calculan. Pues aquí en el caso de estudio hacen los diferentes, el programa, pero que ya resuelva todo esto. Pues obviamente hay que armar sistemas de ecuaciones. Son unos sistemas de ecuaciones bastante interesantes. Igual, si van a encontrar la solución, el solucionario de este libro de la física del Boole, igual lo pueden encontrar en internet. Bien, ese es para el grupo 6, perdón, grupo 2, el proyecto 6. Para el grupo 3, el proyecto 7, que es similar. Estamos. Ahí, el proyecto 6 era el de vectores, el proyecto 7 es el del tiro parabólico. Para el grupo 3 de Isabela Sánchez. Y para el grupo 4 es el proyecto 8, que es similar al proyecto 7. El proyecto 8, en cambio, es igual. Lanzamiento de dos proyectiles. Pero ahora, en cambio, acá les dan los valores de las distancias. La distancia de A, la distancia de B hasta este punto. Y esto es lo que hay que calcular, perdón. Acá, en cambio, les dan la altura. Acá se conoce, en cambio, la altura. ¿Sí? Entonces, igual aquí hay que armar sistemas de ecuaciones para resolver esto. Y luego, en la generalización, tenemos que el tiempo de A es igual a T, el tiempo de B es igual a T menos N, eso es lo que está aquí de dato, ¿sí? Porque dice que el otro proyectil sale con una diferencia de 1 segundo, es decir, T menos N. AB es la distancia D, y aquí tenemos los dos ángulos, alfa, beta, y la altura H, que es este vector. Y con eso todo trabajan con literales. Igual, utilizan las fórmulas del tiro parabólico, que son las que están aquí. Y arman el caso de estudio. ¿Ya? Bien, esto es parte igual de un proyecto de investigación que estoy trabajando con mi esposa, referente a todo lo que es la programación aplicada a las ciencias exactas. En este caso, obviamente, estamos trabajando, se refiere a eso, todo esto, se refiere a física computacional. Si luego ustedes igual en electrónica van a trabajar luego con MATLAB para, en cambio, hacer, por ejemplo, lo que es electrónica computacional, es decir, resolver problemas de electrónica mediante programas, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, la parte de circuitos se resuelve con sistemas de ecuaciones,
Entonces, eso hay que programar con métodos numéricos. Ahí sí se utilizan arreglos y matrices para resolver con Gauss-Jordan los sistemas de ecuaciones, la regla de Kramer, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, en nuestras carreras de sistemas, de electrónica, todo el tiempo estamos siempre automatizando procesos. Y eso obviamente obedece a modelos matemáticos. ¿Sí? Pueden ser modelos que se mezclan de electricidad con electrónica, ¿sí? Modelos matemáticos para lo que es IoT, que es Internet de las Cosas. En este caso, miren, para física, son modelos matemáticos para física computacional. También puede ser para química computacional, hay biología computacional, genética computacional, ¿sí? Bioinformática, que es toda la parte de automatización de procesos biológicos con sistemas de información. Entonces, todo el tiempo nosotros vamos a estar automatizando procesos. ¿Sí? Entonces, uno de ellos es obviamente el área de la física. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, chicos y chicas. Bueno, con eso cerramos la parte de proyectos.